Teacher, pero faltan presentaciones. No, yo les dije ese día, hay unos niños que entraron, salieron, les dije las presentaciones y se me hicieron los loquillos. Luis Carlos Valencia no lo presentó y Diego Roballo tampoco nunca se presentó. Yo le di otra oportunidad porque tuvo problemas técnicos y ya. Hoy vamos a empezar con un tema nuevo. ¡Hola! Teacher, y si esta clase solo vemos mitos y leyendas. No, porque ya se acabó el mitos y leyendas, pero vamos a ver un tema nuevo que también es divertido y muy interesante, que es el cine. Y teacher, vamos a ver un video. Sí, ya les puedo decir, esperemos que se vayan conectando. Teacher, pero un video de 10 minutos. El cine es muy divertido. No, de 20 mejor, ¿cierto? De 20, la profe. Como estamos hablando del cine, entonces debe ser un video de 1 hora porque una película dura 1 hora. No, tampoco está ya. Esperamos 2 minutos que se sigan conectando los demás porque hasta Entonces, ahora 40 es 8, minutos. faltan 8. ¿Qué se hace de desayuno? Todo. Están perezosos, pongan la mejor energía y la mejor actitud, que esta es la última hora del día. Take it easy. Última hora del día. Un minuto. ¿Qué se hace de desayuno? Recuerden encender sus cámaras. Gracias. Ya estamos grabando. ¿Listo? La actividad, van a tener una actividad en la casa y la actividad en casa es la siguiente. Van a escoger su película favorita y van a escribir cuál es el tema o la trama de su película favorita. O sea, ¿de qué trata? ¿Cuál es el tema principal? Y cuáles son los personajes de su película favorita. Esa es la tarea que van a hacer, ¿listo? Porque vamos a trabajar sobre el cine. El cine es muy llamativo. Recuerden cuando vimos todo lo de arte, que el cine es el 7º arte. ¿Listo? Dime. Dime. El gato volador. El gato volador. ¿No tienes película favorita? De todas las que has visto, una que te guste mucho, 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 que te llame mucho la atención. El gato volador. No, teacher, yo no tengo ninguna Alguna que les guste, que les llame mucho la atención. Escribir Pero cuál es la hay unas trama, que nos de qué gustan trata. demasiados que no podemos elegir, por decir. Mi película favorita Las es de de Disney. El nacimiento de mi tía Angie. Señor Jakes, ¿cuál es su película favorita? Mi película favorita es más o menos de la categoría del nacimiento de mi tía Angie. ¿Sí? ¿Depredador? ¿Listo? Piensen bien eso porque después más adelante les voy a poner otra actividad con su película favorita y los personajes que hayan en esa película, todos los que hayan. De pronto mi película favorita es Avengers Civil War. Avengers Entonces, Endgame. Se murió Iron Man. entonces, pues Murió tiene muchos Iron Man. personajes. Levantó el martillo. La trama es el enfrentamiento de Capitán América con Iron Man. La trama es como el tema principal. ¿Qué pasó? ¿Cuál era el tema ahí? El enfrentamiento de Capitán América con Iron Man. No sé, yo no la he visto los desde el equipos, cómo se dividieron. ¿Listo? Sí, me la vi en cine. No la he visto desde Yo el ni principio. siquiera A me los la que he visto. acaban de llegar. ¿En serio no hola. se la ha visto? Bueno, Me ya das Desde el vergüenza, principio. Cari. Yo esperamos solo la he visto a partir de 4 minutos. Los niños que no tienen la cámara activada la activan, arrancamos la clase. Pero un día Teacher, la vamos a ver, teacher. porque Gracias, ya Justin. tenemos la película. Teacher, a mí me está Gracias, yendo mal Sara. el internet. Señor. A Así mí que me no está me la yendo cuento. muy mal el internet. Por eso lo Caramba, está fallando. Bueno. Aquí tengo Pero ahorita lo estaba viendo, Depredador. Los que acabaron de llegar, vamos a empezar un tema nuevo que es el cine y con el cine, la tarea que tienen para hoy que les queda es buscar cuál es su película favorita, escribir esa película, la trama o el tema central de la película y cuáles son sus personajes. Hasta ahí. ¿Listo? Me van enviando, esa es la tarea, me la envían porque yo voy a analizar muy bien eso. Arrancamos. El cine. Vamos a ver 2 videos. El primer video deben de prestarle muchísima atención al primer video porque es la línea del tiempo del cine. Es decir, la historia del cine. Dónde nació, cómo nació y qué es en sí el cine, cómo se dio. Entonces presten mucha atención a ese primer video porque luego vamos a hacer un quizzes y en ese quizzes todas las preguntas de ese quizzes se relacionan con este video. ¿Listo? Muy atentos, muy concentrados
Presten atención acá. ¿Ya todos están viendo mi pantalla? Y ya, Listo, ya va a arrancar. Esto está un poquitín lentito. ¿Qué fue? ¿No suena muy duro? Entonces, Hoy, en Listo. la línea del tiempo, hablaremos de la historia del cine. Como espectáculo comenzó en París, sí en Francia, el 28 de diciembre de 1895. Listo. Empezó en París. Desde entonces, ha experimentado una serie de cambios en varios sentidos. Por un lado, la tecnología del cinematógrafo ha evolucionado mucho, desde el primitivo cine mudo de los hermanos Lumière hasta el cine digital del siglo XXI. Los primeros que hicieron o pioneros del cine fueron los hermanos Lumière. Tengan en cuenta lo que les estoy diciendo. Por otro lado, también el lenguaje ha cambiado, el lenguaje cinematográfico, incluidas las convenciones del género, y han surgido así distintos géneros cinematográficos. En tercer lugar, ha evolucionado con la sociedad, con lo que se desarrollan distintos movimientos de cine y cinematografías nacionales e internacionales. Por un tiempo, el cine fue considerado como una atracción menor, incluso un número de feria, pero un puntapié inicial para realizar historias y experimentar recursos narrativos visuales fue hecho por Georges Méliès, un ilusionista que en principio Georges Méliès es un ilusionista y él fue el que hizo como la primera película muy corta, que ya vamos a ver unas imágenes acá. usó el cinematógrafo como un elemento más Esa. para sus espectáculos, pero luego los desarrollaría en el Los viajes de la luna por Georges Méliès. Imagínense, de 1902. El cine en un comienzo era pues a blanco y negro y no tenía sonido, porque el cine era una secuencia de fotos. Lo que ustedes veían eran muchas fotos que tomaban y las montaban todas una tras de otras. Al hacer la secuencia parecía que se movían las imágenes, pero en sí eran fotos. Como eran En eso fotos, era esa- pues no podían eso era- tener sonido. Dime. Esas fotos. También eso fue, las proyectaban con unas máquinas que giraban más o menos. Ajá, sí, señorita. Y eso De era hecho- que hacían pasar las fotos, al pasar una tras de otra, parece que se va moviendo. Cuando yo tengo un cuaderno y yo hago esto, si yo hago dibujitos en el cuaderno y voy haciendo esto, parece que el muñequito se va moviendo. Eso es lo que hacían con el cine, una secuencia de imágenes. De hecho, Por esa eso- imagen que está ahí hay una película. Esta es una película, ya vamos a ver. Por eso el cine era mudo, porque en un comienzo eran fotos, entonces no podían ir hablando porque eran fotos, entonces ponían como música de fondo, tocaban piano de fondo mientras iban pasando las imágenes y como era mudo sacaban carteles para que la gente leyera. cine, creando rudimentarios efectos especiales. Su obra más conocida fue El viaje a la luna en 1902. En esa época, los filmes eran de pocos minutos y metraje. Trataban de temas más o menos simples y tanto por decorados como por vestuarios. Eran de producción relativamente baratos. Además, la técnica no había resuelto el problema del sonido, por lo que las funciones se acompañaban con un piano y un relator. Pero en este tiempo surgieron casi en totalidad los géneros de la cinematografía, como por ejemplo ciencia ficción, históricas o de época. El género ausente fue por supuesto la comedia musical por el impasse del sonido, que debería esperar hasta la aparición del sonido sonoro. También en la época se produjeron los primeros juicios en torno a los derechos de autor de las adaptaciones de novelas y obras teatrales al cine, lo que llevaría por el tiempo a la creación de las franquicias cinematográficas basada en personajes o sagas. En Estados Unidos, el cine tuvo un éxito arrollador por una peculiar circunstancia social, al ser un país de inmigrantes, muchos de los cuales no hablaban el inglés. Tanto el teatro como la prensa o los libros les estaban vedados por la barrera idiomática, y así el cine mudo se transformó en una fuente muy importante de esparcimiento para ellos. Entonces el cine en Estados Unidos se expandió bastante porque como era mudo y habían muchos inmigrantes, pues no hablaban, podían actuar, no hablaban porque no sabían el idioma, pero podían actuar. Entonces era muy fácil y por eso se expandió el cine en Estados Unidos. Seguimos viendo acá.
Viendo las perspectivas de este negocio y basándose en su patente sobre el kinetoscopio, Thomas Alva Edison intentó tomar el control de los derechos sobre la explotación del cinematógrafo. El asunto no solo llegó a juicio de Edison contra los llamados productores independientes, sino que se libró incluso a tiro limpio. Como consecuencia, los productores independientes emigraron desde Nueva York a la costa este, donde Edison era fuerte, hacia el oeste, recientemente pacificado. En California existía un pequeño poblado llamado Hollywood, donde Entonces todo el mundo, esos directores de las películas de esa época empezaron a emigrar a la costa oeste, o sea, a Hollywood, a lo que es hoy en día la meca del cine Hollywood. En ese entonces era un pueblito allá que quedaba cerca de la frontera con México. Te hice una pregunta. Señor, dime. Te hice una pregunta. Dime. Teacher, porque en la actualidad lo conocemos como Hollywood, pero porque ahí dice Hollywood Land. Tierra de Hollywood. Land es tierra de Hollywood. Por eso empezaron a migrar allá y eso era un poblado, o sea, donde vivía poca gente, pero con el tiempo todo el mundo, vamos a seguir viendo por qué se volvió famoso Hollywood. Encontraron condiciones ideales para rodar, días soleados casi todo el año, multitud de paisajes que pudieran servir como localizaciones y la cercanía con la frontera de México en caso de que debieran escapar de la justicia, y así nació la llamada Meca del cine, y Hollywood se transformó en el más importante centro cinematográfico del mundo. ¿Listo? Por eso, al comienzo era Hollywood Land, como tierra de Hollywood, como un pueblito allá escondido de todo el mundo. Pero cuando todos los directores de cine de la época empezaron a emigrar para allá, porque tenía buenas localidades, porque todo el tiempo hacía sol, tenía lindos paisajes, se fue transformando poco a poco como en la capital del cine. Todo el mundo iba allá a grabar sus películas y se convirtió en simplemente Hollywood. La mayor parte de los estudios fueron a Hollywood. Por ejemplo, Fox, Universal, Paramount, controlados por Daryl F. Zanuck, Samuel Bronston y Samuel Goldwyn, miraban al cinematógrafo más como un negocio que como un arte. Lucharon entre sí sin tesón y a veces, para competir mejor, se fusionaron. Así nacieron 20th Century Fox, de la antigua Fox, y la Metro-Goldwyn-Mayer. Estos estudios buscaron controlar íntegramente la producción fílmica. Así, no solo financiaban las películas, sino que se controlaban a los medios de distribución a través de cadenas de salas destinadas a exhibir nada más que sus propias películas. También contrataron a diferentes actores y directores como si fueran meros empleados a sueldo, bajo contratos legítimos. Fue incluso común la práctica de prestarse directores y actores entre sí. Fue como un pasando y pasando, sin que ni uno ni otros tuvieran nada que decir al respecto, amarrados porque estaban en sus contratos. Esto marcó la aparición del Star System, el sistema de estrellas, en el cual las estrellas de cine eran proporcionadas en serie igual que cualquier otro producto comercial. Como dato curioso, Charles Chaplin, Douglas Fairbanks y Mary Pickford se rebelaron contra esto, pudiendo hacerlo con su gran éxito comercial. Y la salida que encontró... Él es Charles Chaplin. Acá pues no está personificado, él es Charles Chaplin. Y ellos hicieron como un sindicato de actores para pues que le dieran un trato justo a los actores. Justin está prestando atención jugando con la pelota, ¿cierto? Recuerden que toda la información de este video está en un quizzes que tenemos que solucionar ahorita. Encontraron fue solo crear un nuevo estudio para ellos solos. Así nace United Artists. Se habla así de la producción hollywoodense entre las décadas de 1910 y 1950, como de cine y de productor, donde contaba más el peso del productor que conseguía el financiamiento que el director encargado de plasmar una visión artística. Hoy en día tenemos, gracias a los precursores del cine, grandes películas que nos hacen soñar, llorar, reír y hasta encogernos del miedo. ¿Cuántas veces has ido al cine y has disfrutado de alguna buena película y has salido comentándola con tus amigos? Esa es la magia del cine. ¿Listo? ¿Qué tal la historia del cine? Hoy en día, hacer cine es muchísimo más sencillo por todos los efectos especiales que hay y por todo lo que se hace por medio de la animación Teacher, o con del esa de Toxomoroxo. computador. Ya esa es la que voy a poner, ese es el video Es que una sigue. nube buena. Entonces vamos a Explica prestar cosas mucha del mundo. atención. Gracias, 8 millones de Santiago. bifosiles hacia Gracias. mí. Vamos a prestar mucha atención
como tal al video, porque hoy en día hacer cine es muchísimo más fácil. Antiguamente ven que era muy complicado porque eran secuencias de imágenes. Entonces, para hacer una película de 5 minutos necesitaban cualquier cantidad de fotos o imágenes. Vamos a ver acá, muchas de estas películas, yo creo que ustedes las han visto. Vamos a ver los efectos detrás de esas películas. Hola Toxos, ¿cómo están? Siempre que vemos alguna película nos preguntamos cómo es que realizan cierta escena o efecto especial. Bueno, en mi caso casi siempre me lo pregunto. Y es que la industria del cine ha evolucionado tanto que la mayoría de las secuencias son producidas con grandes pantallas verdes. Pero también hay alguno que otro truco con el que se las ingenian para darle más realismo al filme. Y si te gustaría saber cómo es que se hacen, ponte cómodo que hoy te muestro 5 películas antes y después de los efectos. Jurassic Park. El planeta de los simios, la guerra. Empezamos con el tercer capítulo de una de las sagas más taquilleras de Hollywood, El planeta de los simios. La producción de esta película costó $150 millones, pero recaudó en taquilla cerca de 1.500 millones. Vaya que fue rentable. Pero dejemos los datos financieros a un lado y pasemos a ver cómo es que se hizo esta película. Uno de los protagonistas es el simio llamado César, quien es interpretado por Andy Serkis, maestro de la actuación en captura de movimiento. Dato curioso, Andy también le dio vida a Gollum en la saga del Señor de los Anillos. A pesar de que se siguieron los mismos métodos de las anteriores 2 películas para los efectos visuales, hubo una clara mejora en esta tercera parte, dándole mayor realismo a los personajes. Pero los efectos no serían nada sin los actores que están detrás de la captura en movimiento, quien de la mano de Serkis tuvieron que practicar muchísimo para imitar lo más posible a los simios, y el resultado fue fantástico. El libro de la selva. Admítelo, tú también tuviste tus dudas la primera vez que escuchaste que harían una versión en live action del Libro de la Selva. Y aclaro, no soy crítico de cine, pero en mi opinión creo que el resultado final fue bastante bueno. Uno de los aspectos más importantes en los que se enfocó la producción es en la selva, y para darle ese efecto tan real tuvieron que montar una jungla en un set de Los Ángeles. Bueno, es un decir, ya que en realidad se ayudaron bastante de los efectos visuales. Neil Sethi, quien le da vida a Mowgli, es el único actor humano que sale a cuadro y tuvo que usar toda su imaginación para desarrollar cada una de las escenas, ya que la mayor parte de ellas solo tenía algunas guías y referencias. O sea que el niño es un excelente actor porque todo el tiempo estuvo él solo. Los animales y todo lo que aparece alrededor fue computalizado. Él estuvo todo el tiempo en un set, ni siquiera estuvo en la selva. Entonces él tenía que sorprenderse, actuar todos los sentimientos, asombro, duda, llanto, solo. No había nada alrededor porque los animales no eran todos hechos por animación. La creación de los animales también fue todo un reto para los animadores, ya que cada uno de ellos posee características y comportamientos diferentes, pero al final se salieron con la suya y lograron hacer un gran trabajo. La vida de Pi. ¿Han visto esa? Ah, esa yo sé cómo la hicieron. El tigre era un cojín. Vamos a ver cómo la hicieron también. Él nunca estuvo en el mar tampoco. Todo fue dentro de un set. Esa es otra de las películas que nos cautivó por sus efectos visuales, y según las propias palabras del director Ang Lee, ha sido uno de los retos más difíciles de su carrera. Lo que más complicó el rodaje fue el tigre, pues tuvieron que usar imágenes generadas por ordenador para que fuera posible la realización de las escenas.
Solo en la piel del felino trabajaron 15 dibujantes, quienes tuvieron que colocar y controlar 10 millones de pelos que tenía Richard Parker. Otra cosa que a todos nos impactó fue la inmensidad del océano, y para hacerlo posible ni siquiera hubo necesidad de salir a alta mar para filmar, sino que montaron un set con todo lo necesario para realizar las increíbles tomas. Algo que sin duda no todos nos imaginábamos. Capitán América Civil War. Una de las películas más esperadas del 2016 fue sin duda Civil War, y evidentemente una de las características que marcaron esta cinta fueron sus escenas de acción. Para lograr todos los efectos necesarios, en ocasiones se utilizaron fondos de croma, como por ejemplo en la escena donde el Capi detiene el helicóptero, y un sistema de cuerdas para esos saltos tan espectaculares que daban los superhéroes. En cuanto a los escenarios, la mayoría se realizaron dentro de un set en Atlanta, pero también tuvieron que viajar a países como Alemania, Brasil, Reino Unido, y solo por mencionar algunos. En mi opinión, creo que está muy bien realizada, aunque me hubiera gustado ver más personajes en ambos equipos. Jurassic World. Es increíble la diferencia entre los efectos utilizados para la película de 1993 y los del 2015. Y no es para menos, pasaron 22 años en los que el cine evolucionó bastante y tú te hiciste más viejo. Obviamente la mayoría, si no es que todos los efectos se centran en los dinosaurios. Por ejemplo, en la cinta noventera, esta era la técnica que utilizaron para darle vida a los icónicos Velociraptors, algo muy distinto a lo que se utilizó en 2015. Y aunque en esta ocasión la mayoría de los dinos fueron generados por ordenador, para animar a Blue y sus amigos tuvieron que utilizar las mismas técnicas de captura de movimiento como en el planeta de los simios. Por otro lado, también se emplearon mecatrónicos para las escenas donde se debía tener contacto con los dinosaurios, y uno de ellos es precisamente el apatosaurio que muere a la mitad de la película. Sin duda, todos los filmes anteriores de la franquicia abrieron gran brecha para producir esta gran entrega. ¿Listo? ¿Qué tal les pareció? Todas estas películas que vemos y no sabemos que están muy llenas de efectos especiales. Muchas de ellas... No, no, el tercer video es el quizzes que tenemos que hacer. Entonces, ¿Cuándo? ahorita, esa es la actividad en clase, vamos a copiar un concepto chiquitín. ¿En la misma clase, teacher? Sí, está fácil. Vamos a copiar este concepto chiquilín sobre qué es el cine. Todos ya están viendo mi pantalla, está muy fácil este concepto. Espérame un momento. Ya lo voy a pasar, listo. ¿Qué es el cine? Chucu, 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 chucu. ¿Copiamos esto, teacher? Sí, señoritos. Recuerden que el cine es un arte y una técnica. Recuerden cuando vimos todo lo que hacía, que pertenecía al arte, el cine era el séptimo arte. Vamos copiando este concepto. La técnica del cine consiste en proyectar fotogramas. Recuerden, en un inicio eran muchas fotos seguidas de forma rápida y sucesiva y así crean la ilusión de movimiento. Vamos copiando ese concepto. Solo eso vamos a copiar. Teacher, solo copiamos eso y después otro video. Dime. La teacher no está. Dime. Que si solo vamos a copiar eso. Sí, solo vamos a copiar eso. Ese es el pequeño concepto del día de hoy. ¿Qué es el cine? Nos vemos otro video. Y luego vamos a Hicimos hacer otro video, ¿cierto, teacher? el quizzes que vamos a hacer, que es con Y relación. Ay, ¿por qué están tan perezosos hoy? terminamos el quiz rápido. Solo copiamos esos que no te entendí bien. El quizzes, Teacher, y solo vamos a teacher. copiar eso. El quizzes lo vamos a hacer rápidamente, no se demora. Ven por acá. Y podemos ver videos. Ay, sí, claro. Sí. Voy a llamar rápidamente. Lista, me dicen sí o presente mientras van copiando. Tamara Alvarado, ¿está? ¿Sí está Tamara?
No. ¿Hubo problemas? Yo la había visto. ¿Tamara está? No la veo. Sí, ya está, ya la vi. Es que los tengo chiquiticos y no los puedo ver a todos. Felipe Bustos. Felipe Bustos está, digan presente. Felipe Bustos siempre como... Ya, sí, ya lo vi. Siempre veo el fondo y no veo a Felipe. Samuel Caro está, sí. Camila Castro. Tampoco. También. Gracias, Camila. Nicole Chitiva. Presente. Paula Díaz. No está Paula, ¿cierto? Santiago Guerra. Presente. Laura Forero. Julián. Laura Forero sí está, ¿cierto? ¿Sí? Ay, Samuel, sí, es el micrófono. What the Julián García. Sí, está Julián García. Isabela Gómez, también. Zaira González. También. Gabriel Jiménez. Presente. También. Jake Marín. Camila Méndez. Presente. Gracias. Sebastián Mora. No presente. No presente ahí, entonces falta para Sebastián Mora, porque no está presente Sebastián. Sara Piñeros. Presente, teacher. Nicolás Quiñones. ¿Se fue Nicolás? ¿Nicolás está intermitente? Ahí está Nicolás. Eric. Presente. Ericillo también está. Gracias, Ericillo. Diego Roballo no está. Sara Rodríguez. Presente. Justin Rojas. Sí, Sí. Samantha Ruiz no está. Sofía Salazar. Presente. Alba Isel. Presente. Mateo Uribe. Presente. Gracias. Y Luis Carlos no está. Faltan 1, 2, 3, 4. Teacher, lo de quizzes toca, El día a de ti te hoy. llega, teacher, lo de quizzes a ti te llega, toca cambiarlo también. Me va llegando a mí lo del quizzes, creo. No hay que enviarlo. La única tarea, recuerden la única tarea, buscar cuál es su película favorita, escribir el nombre de su película No favorita, tengo ninguna película favorita. la más llamativa, la que más le haya Profe, pero no puede estar. Teacher, yo tengo muchas. ¿Dónde está la rubia? Una esposa de mentiras. Escogen una, Vamos a hacer de No, muchos. escribe, hablan todos al tiempo y no les escribe. Profe, Escogen una. Dime, Sofía. profe, una pregunta. ¿Nos puedes dar detalles de lo que posiblemente vayamos a hacer con la película después? ¡No! ¡Es una sorpresa! Profe, pero ¿y si uno es Mi con una película favorita es Drácula. complicada? Entonces, No es nada complicado, no es complicado, no es complicado. toca hacer como con las leyendas, hacer presentaciones. Más o menos, pero no tanto. Voy a poner Nemo para hacer el dibujo. Teacher, ¿y cuál es tu película favorita? Drácula. Ah, no, y si más bien pongo Gears Game porque ya tengo el dibujo de Iron Man chasqueando el guante así. ¿Sí? Piensen bien cuál es su película favorita, qué personajes hay en su película ¿Cómo, favorita. Santiago? No me digas, es la Chasqueando serie el guante así. de Yo soy Iron Man. ¿Cómo? ¿Cómo? Soy Iron Man. ¿Cómo? Repito. Soy Yo no vi cómo fue. Iron Man. Y se murió. Yo soy Iron Man dice, y yo soy Iron Man, algo así. Y yo. Para Santiago es que no alcancé a ver. Sí, Santiago, otra vez, ¿cómo? Teacher, te mando el link de quiz. ¿Cómo? Y sobre todo usted se parece igualito al dibujo. Teacher, ya mandé el link Sí. de quiz. Piensen bien eso. Igual de alto. Yo soy. Piensen bien cuál es su película favorita. Teacher, mandé el link de quiz. ¡Oh! Ya nos quedan 3 minutos. No puede ser. Teacher, por eso te dije que toda la clase nos la pasamos El tiempo es muy corto. Ay, me
me salí. Y Sí. más cuando las clases empiezan a partir de media hora. Para mí son Squishy. Ay, ahora se puso loco. ¿Ya no se pueden series? Dime, ¿No se pueden series? ¿qué, Nicolás? Profe, ¿se pueden Se series? pueden Se pueden series Ah, de Netflix. Puede ser una serie o una película, sorpréndame. Se pueden los 7 pecados. Entonces ya. ¡Ay, sí! Gracias, Laura. Gracias por Ahorita decirme. todos la casa de Que papel. acá ya tengo el de la pecados Pues personales. prácticamente las series, las películas, las novelas, pueden todo, ¿Se pueden series de anime? pues es más complicado porque en el anime son muñequitos. ¿no? Eso dile. ¿Pueden series Yo ya coreanas? tengo prácticamente todo. Pero si se pueden series de anime ¿Se pueden series coreanas? Bueno, ¿Se pueden sorpréndame. series coreanas? Pueden ser series, bueno, sorpréndame. ¿Sí se pueden anime? Yo soy series coreanas. A la final, ustedes son los que tienen que hacer el trabajo con lo que Profe, ¿se pueden dos películas? No, solo una. Piensen muy bien lo que van a escoger, porque al final tienen que hacer el trabajo. Obligatoriamente tiene que ser solo una. Obligatoriamente tiene que ser, ¿qué? Solo una. Sí, solo una, porque después no nos alcanza el tiempo como con los mitos y leyendas, nos extendimos mucho. Piensen muy bien lo que van a escoger. ¿Se puede anime? Pero el anime, es que yo quiero más que sea... Pero toca presentarlo en clase y lo enviamos por plataforma. A ver, la tarea que van a hacer, que es escoger cuál es su película favorita, Explotan a la escriben teacher. cuál es el tema y cuáles son los personajes, es escrito en el cuaderno y lo envían en plataforma. Esa es la tarea de hoy. Tengo serie Más adelante yo les voy a poner otro trabajo con esa película o serie que escogieron. ¿Listo? Entonces por eso les digo, piensen muy bien qué van a escoger. Gracias. Dime. Podemos ver videitos así como de mejores peliculitas y así. Ranking de las mejores Sí. películas también. Para la próxima clase, quizás. Ay, no. Ya copiaron el concepto. Nos vamos a demorar como 4 clases en este tema porque dentro de este tema hay más cosas. Entonces, take it easy, amigos. Tranquilillos, pillos. Nos quedan 7 minutos. Cuando falten 6 minutos, cambio de... y me voy a compartirles el link del quizzes. Teacher, ¿se pueden novelas? Compártelo. Teacher, pero ¿Novelas? qué trampa, dijiste novelas. Daba un segundo No, para 6 novelas no, minutos. algo más llamativo, como de pronto películas o series. Profe, van a poner la Rosa de Listo, Guadalupe. teacher. Dime. Yo ya entré a quizzes. Ya entraste a Yo quiz, ya entré a quizzes y ya puedo hacer. Teacher, ya copié el concepto. si quieres empezarlo a Sí, hacer. porque está en aula. Dime, Está en aula. si está en aula. ¿Listo? Cuando falten 6 minutos, quedan 20 segundos, faltando 6 minutos, me voy de ahí, dejo de compartir la pantalla 6 minutos ni 20, ya mándalo. y me voy por quizzes. Faltan 10 segundos. ¿Eh? 7 segundos, ya todos copiaron el concepto. 3, 2, 1. ¿Quién no lo ha copiado? No, shakalaka, ya está. Una palabra, teacher. Listo, dale. ¿Quién no lo ha copiado? ¿Quién nos falta? Teacher. ¿Listo? 5, 4, 3, 2, 1, Eso, teacher. 0. Voy a compartir el link del quiz por el chat. Ya lo pego. Espéreme en un segundo. Control C. Me dolió la garganta. Y control B. Y habilitamos el chat a la 1, a las 2 y a las 3. Ahí está. Ya se fue. Ay, caramba, no quiere irse. Ya tengo. Listo. Ay, gracias, Justin. Se fue el link por allá en alguno de los mensajes que está escribiendo. Ya, lo volví a compartir. Gracias, Santiago Esguerra. Gracias, Eric. Me están haciendo perder el Ahora no link. encuentro el Listo. link. Ahí está. Ahí está. ¿Ya? Ya lo volví a ¿Aparece?
Última vez. Lo ¿Dónde, he teacher? mandado No lo 5 veo. veces. Lo he mandado 5 veces. Ahí está. Es que empiezan a Pero dejen escribir, ya de se vayan. escribir. Ya. estoy escribiendo. Mi Entren teacher al no link. aparece. Teacher, tú estás, No, no está. Última vez que lo vuelvo a mandar. ¿Otra vez? Ay, no, espere. Que se movió acá y lo estoy mandando en Ahí privado. está. A todos. A todos. ¿Listo? Es que como están escribiendo ya. La última vez que lo vuelvo a mandar. Listo, voy a compartir. Ustedes van entrando, yo entro, comparto mi pantalla y recuerden cómo entramos a los quizzes que yo les pongo. Voy a cerrar acá. Ahí están viendo mi pantalla. Vamos a práctica. No, en jugar en vivo no los deja. Van a práctica y en práctica le dan jugar. ¿Listo? Práctica y en práctica le dan jugar. Empiecen. Ah, profe, ya me dejó. ¿Listo? En práctica, No me deja, teacher. práctica y jugar. Práctica. No me deja, ma. Sí, le deja. Esperen que miren, todos están viendo mi pantalla. Listo, teacher, ya me dijo, ya me Todos dijo. están viendo mi pantalla. Recuerden siempre. Sí. Práctica, abro práctica Listo, teacher, ya me y dijo. le ya doy me dijo. Ya jugar. jugar y luego Ya ya empezamos. Ahí empieza a cargar. Practica, jugar y como yo ya jugué, le doy volver a jugar. Arrancamos. Jugar. La idea es que todos se están uniendo al juego y todos están en el juego. ¿Listo? Y arranco. Pregunta 1. ¿El cine como espectáculo dónde empezó? ¿Estados Unidos, Italia, España o París? La Meca de París. París. Ay, Dios mío, concentrate. Segunda pregunta. Voy subiendo, voy subiendo. George Miles fue un ilusionista, el creador del cinematógrafo o uno de los padres del cine. Recuerden, el que hizo la primera película de la luna. ¿Quién era? ¿Quién era? ¿Quién era? Ilusionista. Ajá, muy bien, un ilusionista. A ver, ¿quién estuvo pendiente del videito? 3. Hollywood se creó debido a que se dieron facilidades con la creación de películas. Migración, La migración de La migración, perfecto, la migración, muy bien. Seguimos. Pregunta número 4. ¿Quiénes son los padres del cine? Los hermanos Lumière, Thomas Alva Edison y los hermanos Lumière, Thomas Alva Edison y George Miles. ¿Quiénes Yo no fueron? les dé la respuesta. ¿Quiénes fueron? Estoy preguntando. Cortado. Hermanos Lumiere. Muy bien, ¿quién dijo? Sara. Sara, los hermanos Lumière. Estuvieron pendientes al video. Hollywood es considerado como, esta sí está fácil, Pido, teacher. la zona dorada del cine, la capital del cine o la meca del cine. Teacher, no La me deja meca del jugar. Muy bien, La pero meca ¿por del qué se van a práctica y en práctica le dan jugar? Ahí no los bloquean, Sí, por eso, no les teacher. dicen nada. Me dieron un bono. Uy, los movimientos de cámaras pueden ser físicos, digitales con pantalla verde. ¿Qué puede hacer una cámara? Digitales, ópticos, ópticos, falsos, Físicos, digitales y ópticos con y digitales. pantalla y verde. ópticos. No, con Físicos, pantalla. digitales y con Y pantalla verde. ópticos, no, con pantalla verde no, ópticos. ¡Ay! Gané. Voy de primeras, a ver quién me quita el puntaje. ¿Listo? No, teacher, no me Recuerden, deja jugar. ¿a quién no le dejan jugar? A yo. ¿Quién es, a quién es yo? Santiago, teacher. Comparte tu pantalla y déjanos ver dónde estás. Voy. Comparte la pantalla. Ya terminé. Estaba fácil, muy bien. Estaba muy fácil porque todo lo que preguntaban ahí estaba en el primer video. Práctica. Jugar. Pues es que ¿por usted qué? no se ha Santiago registrado. ni siquiera se ha registrado como